Bienvenidos a la cuarta conexión. A la cuarta conexión, ya estuvimos hablando sobre las tres actividades de Google, de Moodle, perdón, como tal, en donde terminamos, al menos mencionando el por qué se alían las empresas, cuáles son sus beneficios, con quién se puede hacer una alianza estratégica y cuáles son sus ventajas y los factores de dificultad de una alianza estratégica. Pues también esta conexión la quiero centrar en que conozcan de manera general algunas de las principales alianzas estratégicas. Sobre todo le vamos a dar mucha fuerza a nombrar ahorita lo que son las joint venture, las keiretsu y las cluster. Tal vez dejemos para la siguiente semana más fortaleza en lo que son las fusiones y adquisiciones, outsourcing, insourcing y teletrabajo. ¿Sí? De manera muy general, licencias sin franquicias ya las debieron haber visto en la materia de franquicias, en donde estuvieron analizando durante 4 semanas la diferencia de una franquicia, a lo mejor a una concesión, a lo mejor a una licencia como tal. De todas maneras, en caso de, les dejo una lámina que les comparte el qué o de qué manera una licencia puede ser una alianza estratégica desde cierta manera y también la franquicia, ¿sí? La manera general de cómo interviene una licencia como tal. Acuérdense, una licencia es que te den permiso de utilizar una marca o de utilizar un producto, ¿sí? Y no necesariamente porque lo uses se convierte en tuyo, sino que si te lo prestan, como por así decirlo, ¿sí? O cuando tienes una licencia, pues puedes usar el nombre de hecho, curioso, ¿no? Nos vamos a convertir, si todo sale bien, en licenciados en administración. Entonces, muchas veces tiene que ver que somos licenciados en administración porque se nos da la licencia o existe un comprobante que nos da licencia de ejercer la administración. ¿Sí? Así como el abogado tiene la licencia en derecho y esa misma licencia le da una cédula que de esa cédula comprueba, de esa misma manera, la licencia va por los permisos de hacer cosas. Y usualmente las empresas lo generan para que otras empresas lo utilicen y podría llamarse que es una microalianza estratégica. La franquicia, para que la recuerden, es cuando se cede el uso del nombre de la empresa, pero también con normalmente los procedimientos o el know-how, el cómo se hace algo de la empresa y las maneras de sí, y normalmente a cambio de lana, en donde te dan permiso de usar, por ejemplo, el nombre de McDonald's, ciertos procesos y ciertas cosas para que lo puedas replicar, a cambio de una regalía, a cambio de una inversión inicial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, normalmente la franquicia, pues podría llamarse alianza, aunque interviene como por sí solo en una franquicia, se le puede llamar alianza debido a que tú, a través de dinero, estás estableciendo una relación de confianza, en donde te están dando el know-how, en donde te están dando ciertas cosas o ciertas maneras para que explotes en el negocio como tal. Muy bien. Y como les dije, nos vamos a centrar en el joint venture, en el keiretsu y en el cluster. Al final del camino, la palabra joint viene de unirse. ¿Ok? Cuando hablamos de la palabra de joint, es únete. Y la palabra venture normalmente tiene que ver con empresa. ¿Vale? Cuando escucha la palabra joint venture, entonces es únete empresarial, colaboración empresarial, así que es cualquier alianza estratégica. Normalmente, pues tiene las mismas características que hemos estado explicando en toda la sesión como tal, ¿sí? En donde, pues, tiene que ver con un convenio, con una colaboración, normalmente una firma, y que la idea es llegar a que la unión hace la fuerza. La unión hace que podamos llegar a mejor tecnología, mejor mercado, mejor producto como tal, ¿sí? Normalmente, cuando se genera una firma de convenio, por lo menos de lo que está dentro del convenio, en un joint venture,
se tiene que respetar para que vayan alineadas las dos empresas, como respetando una misma dirección, respetando las normas que existen como tal, y al mismo tiempo se deben de generar una colaboración del equipo junto con sus costos, inversiones y responsabilidades. Y de alguna manera se van compartiendo estas responsabilidades uno con otro y pues de alguna manera hace que detonen o mejoren como tal una startup directamente. Hay ventajas y desventajas dentro de una joint venture o de una alianza estratégica. ¿Sí? Las ventajas lo hemos compartido de alguna manera, te ayuda a minimizar riesgo, mayor competitividad, objetivos en común, nuevos mercados, conocimientos compartidos y se consigue financiación. Pero lo que no hemos platicado en sus desventajas, pues bueno, sí, aporta capital alto, sí. A veces el conflicto de intereses y la valoración individual de como tal de las empresas puede tener una afectación. Es decir, cuando las empresas, antes de que se hagan una fusión empresarial o una alianza empresarial, tienen muy claro cuánto es lo que valen. Y normalmente cuánto es lo que valen, a nosotros a nivel administrativo, se le conoce a lo mejor como TIR o rendimiento operativo, o algunas métricas financieras que te pues van indicando cuánto vale tu compañía en este día. Cuando existen alianzas, esto se vuelve muy complicado porque tiene que ver conforme a proyectos y puede cambiar la valoración y lo puede ser bastante complicado porque ya ni siquiera los materiales son los mismos, el recurso humano es lo mismo, el capital es el mismo y los alcances son los mismos. Entonces, a la hora de llevar una administración financiera, pues puede ser bastante complicado a la hora de poderlo como contabilizar como tal. ¿Vale? Dentro de las alianzas o dentro del joint venture existen algunas que quiero nombrar en esta sesión, en donde tiene que ver con joint venture de proyectos, un BOT que se llama Will Operate Transfer, del concentrativo, de coinversión, de alianzas estratégicas, el equity joint venture y el non-equity joint venture. No necesariamente el que esté dentro de una clasificación significa que no pertenezca a la otra, se van a dar cuenta que a lo mejor tienen puntos de similitud unas con otras. ¿Ok? Cuando existe un joint venture de proyectos, al final del camino es una empresa que se junta con otra durante un cierto tiempo limitado y que en el convenio lo dejan súper claro. Cuando es un joint venture de proyectos, normalmente tienen un alcance mediano a un poquito, digamos que corto. Pensemos 1 año, 2 años, 5 años, ¿sí? Y normalmente tiene que ver para la culminación de algo que quieren hacer entre las partes. Muy bien. Cuando hablamos de coinversión, perdón, de inversión, el Will Operate Transfer, normalmente tiene que ver para cuando se quiere hacer una por proyectos parecido, pero no le pones un tiempo final, sino más bien que le pones una culminación de algo en específico. Oye, nos vamos a unir para poder hacer una construcción. Oye, nos vamos a unir para hacer esto y cuando acabemos esa por obra terminada, por así decirlo, cuando se termine la obra, entre los dos ya se acabó la alianza, ya se acabó el convenio, ya se acabó lo que tenemos que hacer. Estas suelen ser de más largo plazo, pero tampoco se garantiza. Mucho tiene que ver con el tipo de obra culminada. Muy bien. El tipo concentrativo es cuando la alianza va desde el núcleo de negocio o desde la unidad de negocio per se. Es decir, en los dos anteriores, cuando estábamos hablando de alianzas, no necesariamente tienen que ser de lo que se dedican a hacer. A lo mejor es en cierta parte y nada más están dedicándole como una partecita del negocio como tal. Aquí no. Aquí es literal de lo que te dedicas a hacer, te juntas con el otro y estás concentrando el core, el núcleo, lo importante de tu negocio para entre los dos poder llegar más lejos. Muy bien. El que puede ser de los más conocidos puede ser el de coinversión. Si ya han hecho con Cofinavit, felicidades, ya han hecho alianzas estratégicas de coinversión.
¿sí? En donde juntas tu capital junto con el de otra persona o juntas tu capital de empresa con el de otra empresa para ver cómo le hacemos para, con ese capital aumentado, llegar a más cosas. Es lo que ya van ubicando un poquito de Shark Tank, etcétera, etcétera, etcétera. Y la alianza estratégica pura, en donde no necesariamente haya un capital de por medio, pero sí se van sumando los materiales y el capital humano, como lo estamos platicando anteriormente. Entonces, y bueno, para cerrar un poquito ya los joint venture, pues los que les comentaba, los horizontales, verticales y conglomerados, los equity y los non-equity. Los horizontales tienen que ver a, como los había comentado, lo que, ¿se acuerdan de que hablamos sobre la integración vertical e integración horizontal? Pues es eso. La única, la única diferencia es que aquí lo vamos a manejar como de que vertical y horizontal se encuentran en las mismas fases del proyecto, y el conglomerado cuando son nada que ver, pero ni nada que ver en nada, de que ni siquiera se mezclan en el negocio en sí. Cuando hablábamos en el otro de conglomerado horizontal, eran proyectos que no parecían que ver, pero sí tenían que ver con la producción. Pues aquí, cuando hablo de conglomerado, son que nada que ver ni tampoco con la producción, no es un negocio aparte, ¿no? Como que si una escuela tuviera una gasolinera, ¿sí? Nada que ver y no entran, pero que están haciendo una especie de joint venture por algo. Incluso si nos ponemos creativos con las alianzas, pues podemos generar algo bastante curioso, ¿no? Alguna alternativa, algún descuento o algo por el estilo. Muy bien. Dentro de las alianzas, todas las anteriores pueden ser o equity joint venture o con non-equity joint venture. Las joint venture, las directas, las de equity, tiene que ver con, imagínate que una empresa A con una empresa B se fusionan y generan, en este caso, una empresa C. Y las non-equity, ¿sí? Se generan contratos y convenios de la empresa A con la empresa B, pero no necesariamente se tiene que generar empresa C. Es opcional. Normalmente tiene que ver de manera separada y se quedan de manera separada. Muy bien. Entonces, cuando estamos nombrando aquí, estamos nombrando el universo de posibles alianzas estratégicas de tipo joint venture. Pero hay dos fenómenos, al menos que quiero platicar ahorita, que no entran dentro de las joint venture tradicionales. Unas son las keiretsus y otras son los clusters, ¿sí? No se me asombren demasiado por el nombre japonés, es nada más su origen, pero de hecho el término keiretsu pues va asociado con alianzas estratégicas a final de camino. Son grupos de empresas que se fusionan. ¿Cuál es su peculiaridad o cuál es lo más padre de un keiretsu como tal? El keiretsu son un grupo de empresas que se alían, no solo una, normalmente son alianzas entre muchas empresas. Se genera un grupo, pero en el grupo de empresas que se alían van a agregar un banco, es decir, una alianza corporativa entre un banco y un montón de empresas. ¿Qué pasa si una de las empresas entra en bronca? El banco entra a rescatarla, o incluso la inversión entre todos. Y es de cuenta que van rescatando los sectores uno del otro. Se va haciendo un grupo corporativo y la idea es que el mismo keiretsu suele rescatar con el Banco Central, rescatar a las otras empresas que están aliadas. Dentro de los keiretsus pueden suceder dos fenómenos como tal, un keiretsu horizontal y un keiretsu vertical, en donde en el keiretsu horizontal las empresas, los bancos y las empresas tienen la misma participación y todas son exactamente iguales. Y en la keiretsu vertical existe una empresa líder y todas las demás son como si fueran, es como si fuera la nave nodriza y como si fueran las subnaves, algo similar, y no necesariamente tiene que ser el banco, pero usualmente el banco es la corporación principal que mueve a todas las demás más chiquitas.
¿sí? Empresas muy poderosas se han manejado por queretsus. Investiguen cómo funciona Toyota a través del corporativo y algunas otras empresas que pueden ser de corte oriental, que se mueven a través de familias de empresas que están gobernados por uno y entre todos le meten lana a todos los sectores. Normalmente el banco es el que la hace de intermediario y el que tiene la facultad para hacer el préstamo. Y eso suele ser un keiretsu, en donde no es una unión de una empresa, sino son varias empresas y hay un banco central, y fue un fenómeno japonés. Y el segundo fenómeno que quiero platicar con ustedes es un clúster. Si ustedes han caminado por Colima, en alguna de esas han escuchado esta palabra, ¿sí? A lo mejor una de ustedes llegó a estar involucrado con un clúster. ¿Sí? No sé si conocieron, por ejemplo, aquí a la IETIC o a IMSI. Hay dos, por ejemplo, importantes de clúster como tal. Y para ponerlos en contexto, un clúster es una serie de empresas que se dedican a lo mismo normalmente o a temas parecidos, que entre todas se unen para determinado tema. Un clúster muy fuerte normalmente están asociados a temas tecnológicos, pero no necesariamente tiene que ser un tema tecnológico. Aquí les comentaba de estas camaritas como empresariales, en donde todas se dedican a un mismo tema y entre todas pues le meten bola. Es decir, imagínate que yo me dedico, o bueno, en este caso lo que hace AIMS, fíjate que yo me dedico a arreglar computadoras, por decir algo. Y estoy con otras empresas, otro que se dedica a arreglar software, otro que se dedica a esto. Y existe una convocatoria en donde va para empresas muy, muy grandes y yo soy una empresa pequeñita o soy así. Pues, ¿sabes qué? Me alío con un montón de empresitas chiquititas y prometo, entre todas hacemos una asociación que le llamamos clúster y entre todas le decimos, oye, es que no somos una empresita chiquita, no somos 40 empresas chiquitas, somos 40 empresas chiquitas que estamos aliadas por un mismo propósito. Y entonces en ese 40 empresitas chiquitas que estamos aliadas en un mismo propósito, se genera un abordamiento prácticamente social. Por ejemplo, en este clúster de tecnología, pues van abordando temas sociales o temas muy, muy complejos o muy grandes para que entre todos jalen los recursos para todas las bolas de empresitas chiquitas. Entonces, de hecho, recientemente ha habido muchas pláticas, por ejemplo, no sé si conozcan lo que son la triple hélice o la cuádruple hélice como tal, en donde pues es un tema de tecnología, pero que va involucrado normalmente en una de las hélices es gobierno, otra de las hélices es sociedad, otra es la universidad y otras son las empresas, perdón, la cuarta hélice, cuádruple hélice, ¿sí? Entonces tenemos la cuádruple hélice. Al principio fue trihélice, luego lo pusieron cuádruple hélice, luego hicieron quíntuple hélice, luego le agregaron el componente ecología, gobierno reciente, por cierto. Pero lo que quieren abordar es cómo desde un mismo tema ponen a todas las dependencias de gobierno, empresas que se dedican a eso, sociedad que quiere voltear ese tema y todos en general para poderlo abordar en el mismo lugar. Algo parecido de lo que está haciendo el complejo administrativo o cómo nació el complejo administrativo. El complejo administrativo, en teoría, pues tú haces todos los trámites de gobierno en un mismo sitio. Ok. En lugar de la triple hélice o de la cuádruple hélice después, la idea es que todo el tema o determinado tema lo vieras todo en un mismo sitio. En este caso, tecnología. Para quien sepa qué onda con esto, no sé si vayan una vez a la carretera Manzanillo. Cuando lleguen a la carretera Manzanillo, así como a la primera parte donde está la Corona, se vienen a la derecha como que si fueran a Coquimatlán y van a encontrar un edificio grande, 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 grande y sin terminar de construir. Felicidades, ese es el de la triple hélice de tecnología. Y es un claro ejemplo de una alianza que pudo haber detonado en Colima como un parteaguas, pero que todavía no ha terminado. ¿Ok? Entonces, el ejemplo de clúster está ahí. Esa alianza entre gobierno, entre sociedad y entre muchas empresitas
para abordar un mismo tema. En este caso, la innovación y en este caso, la tecnología. Pero pueden ser varios. Puede ser, por ejemplo, como ejemplo, el Consejo de Melón, y en donde se juntan un montón de empresitas que se dedican a importar melón y entre todas hacen bola para ir proyectos más grandes. ¿Sí, Fátima? Es como, no sé si sea lo mismo que es la empresa Canaco. Una cámara empresarial cerquita. Está bien cerquita, no es clúster, pero está cerquita. Haz de cuenta que Canaco es Cámara Nacional de Comercio, en donde prácticamente muchos comercios le meten bola a proyectos más grandes. Si todos se dedicaran exactamente lo mismo, sería un clúster. O la empresa que se dedica, conozco otra que es la de BNI, Empresarios Exitosos. Ajá. O También, la de AMEC, ¿no? La de las mujeres colimenses, ¿no? Sí. Sí, podría, o sea, está rayando en el clúster. Al final de camino, para que sea clúster, por aquí no lo puse, para que sea clúster, lo que tiene las cámaras es que son más de 10 empresas. Y normalmente tiene que ver un involucramiento bien poderoso entre las empresas, pero no a manera solamente de socialización, como lo que sucede en las cámaras. Les falta, como quien dice, si de esas cámaras las dividieran por empresas que hicieran un mismo tema, pero de a profundidad, sí lo llamaría clúster. Ok. Pero está en la línea y me gusta que lo hayas asociado a cámaras porque sí se parece mucho. Cuando entre más lo lean y ven ejemplos, van a decir, es que esto y una cámara está a nada. Y justamente eso es lo que quiero que, para cerrar el día de hoy, agarremos. Quiero que conozcan, a mí me faltó uno, discúlpenme. Quiero que me investiguen un poquito, cambiemos de ejemplo, al menos es que es una actividad de clase, no estaba dentro de Moodle, este es un 100% de un servidor. Quiero que me puedan resumir a pocas palabras qué es joint venture, qué es Keiretsu, qué es cluster. ¿Sí? Para que ustedes lo vayan asimilando. Lo del ejemplo igual lo dejamos de lado para que lo podamos tener en concepto y lo puedan leer y asimilar para que nos sirva de pauta para la siguiente clase cuando ya veamos un poquito de repaso de Keiretsu, Cluster y Joint Venture, ya quede muy, muy asentado y ya poder ir a fusiones y adquisiciones. Muy bien. Entonces, esta actividad la cambio un poquito, lo voy a escribir igual en el chat después de que prema la pantalla, la cambio a una investigación por superficial de qué es Joint Venture, qué es Keiretsu y agreguemos Cluster. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, algo que quiera compartir, chicos? Bueno. Sí, ¿va a crear las carpetas en Drive, profe, para subir las actividades o...? Ya la carpeta principal ya la tienen. Por ejemplo, Fátima me gustó que ya hizo la carpeta y ya dentro de puso de eso. Les doy la pauta para que igual lo que podrían hacer, porque como son varios archivos, creo que es incluso más fácil que ustedes le pongan su nombre de la carpeta y dentro pongan los archivos. ¿Por qué? Porque a la hora de poner, en vez de poner subir archivo, le pones subir carpeta y lo pones del enlace de donde lo tenías. ¿Sí, Antonio? Sí, yo hice mi carpeta también, pero lo puse adentro de la carpeta. Excelente los dos. Digo, yo cuando estuve revisando avance de cómo estaban subiendo, vi el tuyo, Fátima, más no vi el tuyo, Antonio. Si lo estás haciendo así, mientras esté, excelente. Sí, está dentro de la carpeta que usted dijo. De clase 1, ¿no? Ajá, abrí la carpeta y ahí dentro hice la mía. Excelente, esa es la mejor estrategia. Perfecto, sí. Muy bien, chicos, por favor, pónganlo su cámara. Cinco. Estás estacionado, ¿verdad? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Sonríe. Ok, gracias. Ahora sí, atención en el volante. Muchas gracias. Gracias totales. Entonces, la última actividad, entonces,
se cambia por concepto, actividad, cambia a concepto de joint venture de Keresu y de Cluster, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Que tengan bonito sábado. Igualmente, profe. Igualmente todos. Gracias, también ustedes. Gracias, profe.